Sí. Sí, maestro. Sí. Al rato abro el pase de lista, todavía no. Lo tengo que iniciar yo en el chat, pero primero pensemos con estos términos. Bueno, les decía, vamos a hablar de vectores, y es que es necesario que yo empiece explicando el contraste entre dos objetos matemáticos, por los dos primeros que vamos a ver, que son los escalares y los vectores. Después le agregaremos otro objeto que son las matrices, pero de momento lo que me interesa son los vectores, y es que aquí lo primero que debo decirles es que las cantidades que son de naturaleza escalar son cantidades que únicamente tienen información numérica, o sea, solamente poseen la magnitud, cosa que ya la han escuchado ustedes 1000 veces, la definición. También el hecho de que cuando pensamos en las cantidades de naturaleza vectorial, aparte de tener magnitud, también tienen dirección y sentido. O sea, que la gran diferencia entre los escalares y los vectores es que los escalares solamente tienen información numérica, pero los vectores aparte tienen información geométrica, cosa en la que no quiero indagar tanto en las razones de esto, porque esta materia no es de aplicación, solamente es de matemáticas y no quiero aterrizar demasiado esto, pero sí voy a comentar algo rápido. El hecho de que los vectores tengan todas estas características no son características artificiales que se les hayan asignado a los vectores, o sea, que digan, quiero un objeto matemático que sea así, tenga estas características y le voy a imponer todo esto. No, en realidad, pues desde que ustedes miren como ingenieros cantidades que son de naturaleza vectorial, ya va inherente a la información geométrica. Ustedes lo saben si piensan en los ejemplos de cantidades que son vectoriales. Fuerzas, velocidades, distancias, aceleraciones, campos magnéticos, gravitatorios, etcétera, etcétera. Todas esas son vectores. Llevan dirección porque si ustedes hacen una operación entre esos objetos, la dirección sí afecta. Y en el caso de los escalares, pues no. Por ejemplo, carga eléctrica, masa, tiempo, temperatura, todas esas son escalares. Si ustedes hacen operaciones entre, por ejemplo, cantidades de masas y suman dos masas, no importa la dirección, pero si suman dos fuerzas, ahí sí importa, sí afecta el resultado. Y es la razón por la que los escalares y los vectores tienen esa distinción. Vamos, no son objetos matemáticos artificiales, son cantidades que dan de manera natural, tienen todas estas características. Bueno, centrándome en lo que son los vectores. Por cierto, pausa. No sé si les comenté la clase pasada, si alguien llegara a tener alguna duda, deben habilitar el micrófono e interrumpirme, no se esperen a que yo termine, porque cuando la clase no debe ser un monólogo. Si alguien tuviera una duda me debe interrumpir, ni siquiera alzar la mano, que aquí hay un botón para alzar la mano. No mencioné esto la clase pasada, ¿verdad? Hay un detalle sobre la gente que no trae micrófono y que acostumbra a preguntar desde el chat. Yo no puedo ver el chat mientras estoy mostrándoles la presentación. Si alguien pregunta algo en el chat, y ustedes sí pueden ver el chat. Los que tienen micrófono, díganme que alguien del chat está hablando. En fin, vamos, prácticamente les estoy diciendo que interrumpan la clase. No obstante, siempre tengan el micrófono apagado, si no van a decir nada. Bueno, volviendo a nuestra explicación de vectores. Vamos a utilizar la notación paréntesis en donde dice que letra U es igual a paréntesis circular, A subíndice 1, A sub 2, A sub 3, puntos suspensivos refiriéndome a que la sucesión numérica continúa hasta la subíndice n. Esta notación paréntesis es la que vamos a utilizar para representar a los vectores, que por cierto, la vamos a utilizar para vectores fila, igual también para vectores columna. De seguro ya han utilizado cualquiera de esas dos escrituras para vectores, pero vamos, a fin de cuentas es la notación paréntesis. Si cada uno de estas letras A es un número, un escalar, que aquí estoy representando, un número real, pero es que mientras yo no le ponga exponente a este símbolo de conjunto, pues me refiero a que son escalares. Es cualquier escalar real. Cuando digo A sub i, me refiero a que la i es cualquiera de estos números, o sea, me estoy refiriendo a todos en realidad. Cualquiera de estas A minúscula es un escalar, y entonces, según la notación paréntesis, a este conjunto ordenado de escalares es lo que vamos a definir como un vector. Por lo tanto, esta U
pertenecería al conjunto de vectores del espacio Rn. Para que nos quede claro la terminología aquí, a estos escalares se les llama componentes. Ya sé que saben esto, pero necesito que las cosas las llamemos por su nombre. La información que contienen estas componentes no solamente viene dada por el número que está en la componente, me refiero a que esta A sub 3 en realidad representa un valor numérico, pero no es esa toda la información que contiene el vector, sino también el hecho de la posición que contenga. No es que en este curso nos importe el nombre de los ejes, como en otros cursos sí que dicen, este es el X, componente Y, etcétera, etcétera. Bueno, eso de ponerle nombre a los ejes es algo irrelevante, y aquí en esta materia pues no tiene mucho sentido, porque si manejamos espacios muy grandes, de una dimensión muy grande, pues no nos alcanzan las letras, así es que esa parte se vuelve irrelevante. Pero lo que sí va a importar siempre es el orden, quién es la primer componente, quién la segunda. Ese orden importa, así como importa el valor de las componentes, también importa la posición que tengan. Si nosotros contamos el número total de componentes que tiene el vector, que en este caso este que puse es de n componentes, pues eso determina la dimensión del vector. Este vector es de n dimensiones. Cuando decimos que este vector pertenece a un conjunto que estoy llamando aquí como r elevado a la n, para empezar, esta r que estoy poniendo aquí, esta que se le llama sin relleno, porque no es simplemente una r mayúscula. Las letras, estas mayúsculas vacías sin relleno, se utilizan para conjuntos. De seguro algunos de ustedes ya los han visto. La n sin relleno, ¿verdad? Para los naturales, luego la z para los enteros, la q para racionales, etcétera, etcétera, la c para los complejos. Bueno, solo son conjuntos de números, y para quien los conoce todos, que se supone que todos los conocen, ¿verdad? Pero en este curso vamos a hablar siempre de espacios euclidianos, así es que siempre me voy a referir a espacios R a la n, o sea que vamos a dividir casi siempre entre los números reales, al menos en este curso. Para todo voy a usar la R en conjuntos de números, o cuando me refiero a conjuntos de números, pues me refiero a los reales particularmente. El hecho de poner R a la n representa un espacio de vectores. Esto se lee como el Rn o el espacio Rn. No es más que un conjunto de puntos, un conjunto infinito de puntos, de los cuales uno es el vector al que nos estamos refiriendo. En fin, bueno, esto solamente son terminología de la notación paréntesis para vectores. El hecho de que los vectores pertenecen a un espacio, por ejemplo este, que si tiene dos componentes, pertenece al espacio R2, según lo que hemos dicho, pues de antemano eso nos está diciendo que hay una colección de objetos de las cuales estamos señalando uno, que es el vector B. El vector B pertenece a un conjunto de otros que son como él. Esto deja entender que entonces hay una representación en este espacio, o sea, la interpretación gráfica que tiene el vector, o la interpretación geométrica, que, bueno, que también sé que todos la han visto, pero necesitamos aquí aclarar este detalle. Si nosotros pensamos en el espacio R2, a ver, hasta aquí todo claro, ¿verdad? Que luego si se va el audio yo ni me entero. ¿Todo bien hasta ahorita? Sí, vamos bien. Sí, Inge, todo bien. Inge. Es que yo ni siquiera estoy viendo la ventana del Teams. Bueno. Imagínense que esta línea representa el conjunto de números reales. O sea, que en cualquier punto de esta línea hay un número real. En algún lugar debe estar el 1, en algún lugar debe estar el 2, y así. Por acá debería estar los negativos, el -1, el -2. El que estoy resaltando con esta bolita, pues es el origen, supónganse que este es el 0. Y es que cuando me refiero a los números reales, acuérdense que estoy hablando de todo el continuo de números que hay a lo largo de la línea. No hay ningún agujero, no hay ningún punto donde yo señale y no haya un número. Vamos, que entre el 1 y el 2 hay una cantidad infinita de números, entre 1 y 2, que son números reales. Vamos, no hay ningún vacío en el conjunto. Es una línea continua donde cada uno representa un número. Entonces, cuando nosotros pensamos en el espacio R2, lo que realmente está ocurriendo es que este conjunto de números reales se cruza de manera ortogonal con otro, y es que se cruzan a partir del origen. Y entonces, cuando hablábamos de un conjunto, yo decía, este conjunto está representado por esta línea donde todos los puntos, todo el continuo de puntos, pertenece al conjunto de los reales.
En el momento que yo hago el cruce de 2, el R cruz R, que me da entonces el R cuadrada, o lo que leemos nosotros como el R2, a lo que se está refiriendo es al conjunto infinito de puntos que sale del cruce de ellos. O sea, cualquier punto de esta superficie que yo señale es un elemento del conjunto R2. O sea, me estoy refiriendo a todos los puntos que pertenecen al plano. Ahora, sabemos entonces que si este vector, yo busco el valor numérico de una coordenada en el eje que lo representa, y es que supónganse que aquí hay un valor fijo y que yo lo encuentro aquí, y hago lo mismo con la segunda componente, entonces por coordenadas estos señalan un punto, y ese punto es el vector. Aquí quiero aclarar algo importante. Podemos dibujar una flecha desde el origen del espacio hasta el punto que señala el vector, pero no pierdan de vista que en realidad el vector es el punto, el vector no es la flecha, y esta luego es una confusión que el alumno tiene, sobre todo porque en todos los libros, incluso en los de álgebra lineal, el autor refiere a los vectores como si fueran flechas. De hecho, yo mismo en esta clase, excepto por este tema, pero en todos los demás, me refiero a los vectores como flechas, aunque en este tema que es donde presento el concepto, les aclaro, los vectores no son flechas, los vectores son puntos. Entonces, ¿por qué me interesa la flecha? ¿Qué ventaja tiene o por qué se utiliza si los vectores en realidad no son flechas? Resulta que esta flecha, por la forma en que está dibujada, me permite ver las tres características principales que tiene el vector. Dijimos que tienen magnitud, dirección y sentido, pero es que la longitud de la flecha coincide con la magnitud. El ángulo que guarda con los ejes representa la dirección y la punta de la flecha el sentido. Entonces, en el momento en que yo veo vectores graficados de este modo, representados por flechas, se pueden hacer comparaciones fáciles entre ellos, o se puede hacer un entendimiento, una visualización sencilla sobre ellos para poder hacer un análisis geométrico de un problema que esté en vectores. Pues sí, porque a simple vista vemos casi toda la información del vector, al menos una representación bastante sencilla de la información del vector. A fin de cuentas, ver componentes es algo aburrido. Y ver puntos, pues sería algo confuso, pero ya la flecha es algo que es de bastante ayuda. Pero esa representación por flecha tiene esa ventaja y por eso es que la utilizamos y la vamos a estar utilizando en este curso. Pero no perdamos de vista que la flecha es una representación del vector, pero el vector en realidad es el punto. Y se los digo porque cuando veamos definiciones más adelante, como la de espacio vectorial y las de transformaciones lineales y todos esos conceptos, ahí la definición no va a cuadrar si se quedan con la idea de que los vectores son flechas. Pues los vectores no son flechas, los vectores son puntos. Pero bueno, yo creo que ya todos lo entendimos. Pues esto se vuelve un poquito predecible, ¿no? Porque si nosotros pensamos en esta idea, pero con tres componentes, este vector que tiene C1, C2, C3, pues según lo que hemos dicho, este pertenece al espacio R3. Y es que la lógica, si nosotros pensamos en la representación geométrica de esto, la lógica es la misma que ya utilizamos para el R2. Tendríamos que pensar en un conjunto de números reales que se cruza ortogonalmente. Por cierto, ortogonal significa que son perpendiculares, que van a 90 grados. Un conjunto de números reales que se cruza ortogonalmente con otro y luego con otro que es ortogonal a los dos anteriores, de tal manera que cada uno de estos ejes es ortogonal a los otros dos. Y entonces, si buscamos el valor numérico de cada una de estas componentes en sus respectivos ejes, y vamos, esto no tiene partición ni está a escala, ¿verdad? No estoy diciendo cuánto valen estos números, pero supónganse que C3 anda por aquí, C1 acá y C2 acá. Entonces podemos encontrar por coordenadas un punto. Por cierto, no es que me interese tanto enseñarles a graficar en R3, cosa que de seguro ya vieron en primer semestre, pero aquí no es tan relevante que aprendamos a graficar en R3, pero por si se lo están preguntando, desde C1 hago una paralela al eje 2, desde C2 hago una paralela al eje 1, por coordenadas encuentro este punto, y esta es una paralela al eje 3, pero ¿hasta qué altura llega? Pues esta línea, que no es paralela a ningún eje, me sirve de guía porque si hago una paralela de esa línea acá desde el C3, ahí me dice hasta dónde va a llegar la altura, y es la forma más sencilla de graficar en R3, pero no es algo que me importe porque en esta clase vamos a estar graficando cosas, pero solo para hacer análisis, no es relevante graficarlas a escala, por eso no les enseño. Bueno, no voy a indagar demasiado en esto, más allá de que supónganse que este punto es el punto W, el vector W, y eso es lo que quería yo decir, porque
Si nosotros dibujamos a esta flecha que va del origen hasta ese punto, pues esa flecha tiene la misma interpretación que dijimos para el espacio R2. Esa flecha me deja ver magnitud, dirección y sentido del vector. Tan solo con mirar el dibujo puedo saber esas tres cosas. Entonces, ¿por qué les pongo estos dos ejemplos sencillos? Porque quiero que nos quede clara una idea. La mecánica para entender la interpretación geométrica del vector es la misma sin importar la dimensión de la que hablemos. O al menos esa es la idea que nos queda con estos dos ejemplos. Es que si ustedes escriben con palabras este proceso, se hace igual. Pongo ortogonalmente una cantidad de ejes que depende de la dimensión del espacio del vector. Si está en R2 pongo 2 ortogonales, si está en R3 pongo 3 ortogonales. Por coordenadas en las componentes busco un punto y puedo dibujar una flecha del origen hasta el punto y tiene la misma interpretación geométrica de dejarme ver magnitud, dirección y sentido. Entonces, esto deja de ver que funciona igual sin importar la dimensión. Y como ya entendimos eso, pues deberíamos interpretar que en los siguientes espacios debería funcionar igual, ¿no? Aquí yo les pregunto a ustedes, ¿qué saben acerca de los vectores? Este tiene 4 componentes, por lo tanto está en R4. Oficialmente ustedes no han visto este asunto en R4, vamos, que quien lo sepa es porque lo vio quién sabe dónde o que lo ha pensado antes, pero les pregunto qué creen, qué piensan o qué les han dicho acerca de los vectores en R4. La pregunta simplemente es, ¿tiene interpretación geométrica o no tiene interpretación geométrica? Porque vimos que en R2 y en R3 sí la tiene. ¿Y en R4 qué creen? Yo creo que no la tiene. Suena sospechoso, ¿verdad? Como que no la tuviera. ¿Alguien cree que sí tiene? Yo Sí, no, digo debe que no tener tampoco una porque forma de- ocuparía como 90 grados, ¿no? También. 90 grados, ¿qué cosa? ¿Qué con qué? El plano. Ya ve que ahí marcó el plano de los tres en 90 grados. Sí, bueno, a ver. Es que creo que lo que se refiere mi compañero es que como dijo que se intersectan perpendicularmente, pues todos formarían un ángulo de 90 grados y Ok, pues no ok. sería... Te voy a interrumpir. Quiero que me digan esa idea pero bien desarrollada. Si yo quiero construir el espacio R4, cuando construí el R2, puse dos ejes cruzados a 90 grados, cada uno a 90 grados con el otro. Cuando construí el R3, puse un eje, cada uno 90 grados con los otros dos. Ok, eso que me están diciendo, ¿cómo lo hago en R4? Nada más dicho con palabras. Pongo cuántos ejes y en qué forma. Es lo que están diciendo, pero quiero que le den una estructura más clara. ¿Cómo construyo el espacio R4? ¿Cuántos ejes debo poner? Ya dijeron que 90 grados, pero no me han dicho con respecto a qué. ¿Cuántos ejes irían de números reales? Deberían ser 4 ejes, ¿no? Y cada uno ortogonal a cuántos más. Si son dos, cada uno tiene que ser ortogonal al otro. Si son tres, cada uno tiene que ser ortogonal a los otros dos. Y si son cuatro, cada uno tiene que ser ejes Ortogonal. ortogonales a 3. a tres. Resulta que, si ustedes lo piensan, en nuestro espacio tridimensional, no pueden colocar 4 líneas ortogonales. Aquí esto va a ser muy difícil expresarlo y más aquí desde la cámara, pero a ver si se entiende. Dejé de compartir el monitor, creo que cuando lo dejo compartir ya me pueden ver en grande, ¿verdad? Me pueden ver en toda la pantalla. Sí, 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 profe. Bueno, pueden ver estas plumas, ¿verdad? sí. Sí. Imagínense que yo estoy construyendo el espacio. Imagínense que yo estoy construyendo el espacio R2. Escucho el micrófono de alguien, deshabiliten su micrófono, acuérdense, por favor. Se me hace que es mi propio eco lo que escucho. Ya está. Si yo coloco el primer eje, voy a construir el R2.
mi espacio es tridimensional. El primer eje lo coloco donde a mí se me dé la gana porque no tengo ninguna restricción, pero el segundo debe ser ortogonal al que yo ya puse, ¿verdad? Tiene que estar a 90 grados. Lo puedo colocar así o lo puedo colocar así y da lo mismo porque lo único que ocupo es que esté a 90 grados. ¿Se entiende la idea? Sí. De hecho, podría yo pensar este asunto en 3 dimensiones. Imagínense que está de frente. Están a 90 grados, pero en realidad tengo una cantidad infinita de opciones para colocarlo y que quede a 90 grados de todas maneras. ¿Por qué? Porque tengo un espacio de 3 dimensiones donde puedo construir una cantidad infinita de espacios de 2 dimensiones. ¿Qué pasa si yo quiero colocar un tercero para generar el R3? Yo ya coloqué estos dos de manera ortogonal. El tercero o lo coloco así, ¿verdad? Para que sea ortogonal a los dos anteriores. O lo coloco así, pero la verdad es que ya no tengo demasiadas opciones porque ya estoy más restringido por el espacio, pero al menos logré colocar 3 vectores de manera ortogonal. Para los que se lo quieran imaginar, es como cuando hacen la regla de la mano derecha con sus dedos, donde cada una es ortogonal a las otras dos. Bueno, el problema radica en lo siguiente. Yo ya construí el espacio R3 en mi entendimiento de mi espacio que es tridimensional. Yo puedo colocar 3 líneas ortogonales y no hay problema, tengo suficiente espacio para hacerlo. El problema es si quieren colocar un cuarto eje ortogonal a los otros 3, geométricamente es imposible, porque si lo coloco así solo es ortogonal a, lo voy a decir por colores, al azul y al rojo. Si lo coloco así, solamente es ortogonal al azul y al negro y al rojo, no al azul. Y si lo coloco donde sea, no es ortogonal a nadie. Y bueno, ya sé que esto no se lo imaginan bien porque sería más fácil si estuviera en clase interactuando tridimensionalmente con ustedes, pero si quieren entender esta idea en un espacio con menos dimensiones, imagínense en su libreta colocar una línea recta y luego que yo les pidiera, ponme una línea a 90 grados con respecto a la primera que pusiste. Pues claro que la puedes dibujar. El problema es que si ahora te digo, pongo una tercera línea que sea 90 grados recta, 90 grados con las dos que pusiste simultáneamente, pues eso también es imposible porque tienen una hoja de papel que es un espacio de 2 dimensiones y en un espacio de 2 dimensiones no pueden colocar 3 líneas ortogonales. Y es la misma lógica de lo que estoy tratando de dar a entender ahorita. En nuestro espacio tridimensional no podemos entender o no podemos colocar 4 líneas ortogonales. La máxima cantidad de líneas ortogonales que caben en un espacio está limitado por la dimensión. Por lo tanto, no podemos nosotros concebir un espacio de 4 dimensiones, pero el que no lo podamos concebir no significa que no exista o que no tenga interpretación gráfica. Porque si ustedes observan, la limitación del espacio solamente está dada por el entendimiento de nuestro propio espacio, pero a las matemáticas eso como que no le importa. Matemáticamente podríamos poner 4 ejes ortogonales asumiendo que el espacio lo permite y decir, pongo el origen, de aquí salen 4 líneas cada una ortogonal a las otras 3, y que por coordenadas señalen un punto, y que si yo dibujo una flecha del origen hasta ese punto, la interpretación geométrica va a ser la misma. ¿Sí podemos dibujar eso? Pues no, porque no podríamos dibujar 4 líneas de manera ortogonal, pero sí hay interpretación geométrica. De hecho, más adelante veremos transformaciones lineales y por ahí nos daremos cuenta que una de las utilidades que tienen las transformaciones lineales es que son capaces de pasar objetos de una dimensión a otra. Así es que sí, mediante una transformación lineal se puede traer un objeto que esté en R4 para ver cómo se grafica en R3 y notar que sí hay interpretación geométrica. Pero bueno, de eso hablaremos mucho después. Ahorita lo que quiero que nos quede claro es que no podemos graficar arriba de los espacios de 3 dimensiones, que este problema que planteé en R4 pues es el mismo que tendríamos en R5, 6, 7 y dimensiones superiores. ¿No podemos graficarlo? No, pero ¿tiene interpretación geométrica? Sí. Lo que nosotros ya entendimos en los espacios graficables va a funcionar igual en los espacios no graficables. Repito, los espacios no graficables son los que están arriba de R3. Y esa limitación de no poderse graficar simplemente tiene que ver con nuestro entendimiento del espacio. No es una cuestión matemática. Por lo tanto, las operaciones que vamos a ver en este curso y por ende, si son de vectores, tienen interpretación geométrica, pues no están limitadas por nuestro entendimiento del espacio.
La representación geométrica que tiene una suma de vectores, una resta o un escalamiento, no está limitada por que se pueda o no graficar en R3. Si los vectores están en un espacio de 8 dimensiones, de todas maneras hay interpretación geométrica y hay relación entre las líneas, longitudes, ángulos, demás cuestiones. O sea, hay un mecanismo geométrico funcionando y que funciona igual que en R3 y R2, que es donde sí lo podemos graficar y donde sí lo podemos entender. Bueno, esta idea parece simple, pero es donde está precisamente lo abstracto de esta clase. Antes de avanzar con lo que sigue, que ya es operativo, hasta aquí ha estado claro esto. ¿Se puede graficar? No. ¿Tiene interpretación geométrica? Sí, sí tiene. Eso es en resumen. ¿Hasta aquí está claro todo esto? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. quería preguntarle sobre el símbolo de la E. Bueno, voy a decir una E. Sí. Epsilon Este, o... epsilon, Ajá, epsilon. Pertenencia, sí, elemento, conjunto. A la izquierda va un elemento, a la derecha va un conjunto. ok. No es relevante que las sepamos para esta clase porque no vamos a hacer operaciones con ellas, pero en mi libro sí las utilizo mucho y en el pizarrón, que pues no vamos a estar en el salón de clases, pero sí las utilizo mucho, solamente para sustituir palabras. Por cierto, aquí está el libro, al principio del capítulo 1 puse la traducción de todas esas para quien tenga acceso al libro. Oigan, qué rápido se fue la clase, no dio tiempo de ver casi nada. Bueno, es que sí empecé bien tarde. Ahorita termino la llamada, un minuto más. Al principio del capítulo 1 está la traducción de todos la simbología matemática. Para los que son de mecatrónica, luego lo verán no me acuerdo cómo se llama la materia, matemáticas discretas, creo. Y ahí verán toda esa simbología y si la van a utilizar para hacer operaciones, son operadores. Aquí nada más es para sustituir palabras. Dice aquí que este objeto pertenece a este conjunto. Pueden leerlo como la palabra pertenece o la frase elemento de. Simplemente es un enunciado, ¿sí? No tiene, no tiene para nosotros ahorita ninguna propiedad matemática, que sí la tiene, ¿verdad? Pero no las vamos a estar usando. Bueno, en fin, oigan, como probablemente la mayoría no toma apuntes, cada vez que yo entro al salón, bueno, que entro al salón, cada vez que yo me conecto con ustedes, les voy a preguntar que si en qué nos quedamos. Como hoy que les pregunté, no hemos visto nada, pues no habíamos visto nada. Y la siguiente clase no me voy a acordar en qué nos quedamos. Acuérdenme que lo último que vimos fue la representación geométrica. No hemos visto igualdad de vectores, eso es lo que sigue, y ya no da tiempo de continuar. Pero cuando les pregunte cuándo es la próxima, el lunes, ¿verdad? Quiero que me contesten enseguida. Yo recomiendo que antes de que sea la clase le echen un ojo a los últimos minutos de la grabación para que me puedan decir rápido en qué nos quedamos. En fin, ya no los quiero entretener tanto que de seguro tienen otra clase. Ya se pueden desconectar de esta clase, ya voy a dejar de grabar porque ya termino. Es todo y los veo el lunes. Inge, ¿no va a ¿No va a haber pasar lista nada? ahora? Así rapidito. Ay, se me olvidó. Sí, eso. Pues a ver, espérame. Sí, sí la voy a poner, pero nadie ponga nada todavía. La falta de costumbre. La falta de costumbre. Ahí está abierta ya la lista. Pongan su punto y ya se retiran. Los veo el lunes entonces. Gracias, Nos vemos, profe. Inge. Sí, no olviden poner su punto ahí, para que aparezca. Yo le di detener a la grabación y no se detiene.
¿Y qué quiere que la detenga yo o no? Alguien deténgala porque yo no la puedo detener y no quiero que se llene de silencio la grabación porque